todo eso vamos a seguir buscando respuestas en algo también, para mí, por lo menos personalmente, muy fascinante, que es el cerebro, ¿no? O sea, es buscar respuestas en cómo actuamos, cómo actúa el cliente, cómo actúan las empresas, cómo cambiar esta cultura corporativa. Y para ello tenemos aquí a un neurólogo experto, que es el señor Guruch Linazasoro, que es presidente de Vive Biotech y además bueno, es un neurólogo especialista en Parkinson y trastornos del movimiento. Es el director del Centro de Investigación de Parkinson de la Policlínica de Guipúzcoa, en San Sebastián. Y bueno, pues a ver si nos da alguna clave también sobre cómo pueden las organizaciones aprovechar el conocimiento del cerebro para intentar ser más creativas y comprender un poco mejor qué es lo que está pasando. En el mundo del marketing de contenidos, por ejemplo, en el que estamos nosotros, la verdad es que es fascinante. Nosotros no entendemos por qué ocurren las cosas, simplemente haces un prueba y error y casualmente una fotografía de una mujer funciona mejor que la de un hombre. Un mismo anuncio, un hombre encorbatado y uno sin corbata, vende más el de sin corbata. Nadie puede, por lo menos nosotros no podemos explicar por qué, pero funciona. Así que bueno, ahora seguro que nos dan algunas claves, nos dan algunas respuestas sobre todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Snyder y a Expansión por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Gracias en especial a María y Carolina, que son un poco las personas que más cerca han estado. Cuando ellas me propusieron hace unos meses hablar de innovación empresarial, yo pensé, bueno, ¿qué puedo contar yo a un grupo de personas que están constantemente haciendo innovación? Dije, bueno, de lo único que sé un poquito es del cerebro, porque la parte de la empresa, afortunadamente, tengo gente que sabe mucho y me va enseñando poquito a poquito conceptos empresariales. Y dije, bueno, pues voy a intentar hacer esto, voy a intentar, de alguna manera, unir el cerebro con diferentes aspectos de la vida empresarial. Primero, la influencia que puede tener el cerebro y la organización empresarial. Hay muchas semejanzas y hay cosas que las empresas pueden aprender sobre cómo está organizado el cerebro y de esta manera puede ayudarles a funcionar de una manera más eficiente. El segundo punto es que, evidentemente, el éxito de una empresa depende de ciertas acciones y ciertas decisiones y ciertas maneras de actuar que, obviamente, todas ellas están aquí dentro, están en nuestro cerebro. Y, por último, el cerebro y el futuro de la empresa, que van íntimamente ligados, van íntimamente unidos, con problemas o con retos, por lo menos, muy parecidos, ¿no? Bueno, el cerebro es una estructura de aproximadamente 1,5 kilos de peso, muy abundante en grasa, que su función básica es la de procesar diversos estímulos externos, estímulos que entran en nuestro cerebro a través de los sentidos, se procesan, se integran, se asocian y al final el cerebro acaba produciendo una serie de conductas o de actividades mentales cuyo objetivo básico es garantizar nuestra supervivencia como seres humanos y la transmisión de los genes a la descendencia. La función del cerebro es esa, no es hacer buenas obras, no es enamorarse, no es… Todo eso son epifenómenos, son fenómenos colaterales que ocurren ahí para que consigamos la supervivencia y la reproducción. El cerebro se forma a partir de la información que recibimos de nuestros padres, de nuestros genes, pero obviamente también de todo lo que el ambiente, el entorno en el que nacemos, en el que crecemos, en el que nos educamos, influye también grandemente en la función del cerebro. Pero además el cerebro presenta una particularidad y es que en este camino de generar conductas y actividad mental genera una cosa que se llama cultura. Y cultura es cualquier cosa que transforma la actividad cerebral, porque la cultura impacta directamente en el cerebro y la modifica. Ejemplos gráficos de que la cultura impacta en el cerebro, pues por ejemplo, la visión que una persona de origen americano o de origen chino tiene, las áreas del cerebro que se activan cuando se invoca la figura de su madre, es totalmente diferente. El significado de la madre es diferente y activa áreas diferentes en el cerebro en función de que uno sea de origen chino o de origen americano. Y lo mismo sucede, esto igual tiene más explicación, una persona de fe cristiana o no religiosa, pues cuando oye hablar de Dios se activan
con diferente intensidad diferentes partes del cerebro. O lo que vemos en esta gráfica, que es una gráfica muy curiosa, que igual se debería haber puesto en marcha muchísimos años antes, y es lo siguiente. Miren, en una oficina había una cafetera al fondo, y en esa cafetera siempre había una botella de leche. De tal manera que cuando uno iba y se servía un café, echaba un poquito de leche, pero luego iba dejando dinero para reponer la leche que se iba tomando, ¿no? Pues lo que hicieron fue, en diferentes semanas, encima de la cafetera colocaron imágenes de flores, otra semana imágenes de ojos, otra semana de flores, ojos, flores, ojos, flores, ojos, y fueron alternando las semanas. Y lo que midieron fue qué cantidad daba la gente en función de que hubiese flores u ojos encima. Y la gente daba muchísimo más dinero cuando se sentía observada. Y sobre todo daba muchísimo más dinero cuando la mirada era muy intensa, en estos dos casos. Es decir, que el hecho de sentirse observado, de alguna manera, hace que uno se comporte de una manera más honesta, por decirlo de una manera. Otro ejemplo clarísimo de que el ambiente influye en nuestro cerebro, no solo en nuestro cerebro, también en nuestro genoma, es la epigenética. Es decir, siempre hemos pensado que el genoma es algo que nacemos con ello y moriremos con ello y seremos incapaces de modificarlo, y no es así. Hoy sabemos que hay una serie de mecanismos que lo que hacen es, sobre todo, controlar la expresión de los genes. Un ejemplo muy clásico es que si uno come verduras, la expresión de un gen que tiene que ver con el cáncer de colon, que aumenta el riesgo de cáncer de colon, al comer verduras disminuye la expresión de ese gen. Por lo tanto, el genoma también es modificable a través del ambiente. Nuestro cerebro no es que sea especialmente diferente del cerebro de los animales, y nuestro genoma menos. Nos diferencia escasamente un 1% del genoma de los chimpancés. Y nuestro cerebro sucede lo mismo, es más o menos parecido. No somos la especie que domina el mundo porque tengamos un cerebro más grande. No, es fundamentalmente por dos detallitos. Uno es esta parte de delante, la corteza prefrontal, lo que tenemos justo detrás y encima de los ojos. La tenemos muchísimo más desarrollada que cualquiera de nuestros congéneres, los primates no homínidos, ¿no? Que los chimpancés, los gibones, etc. Ocupa casi el 30% de nuestro cerebro. Y, por otro lado, está el que tenemos una conectividad, y me alegro mucho de haber oído la charla de Bors Salmelin antes, porque de una manera diferente estamos hablando de cosas bastante parecidas, y hay una conectividad que es muchísimo más abundante y muchísimo más compleja en el cerebro humano que en el cerebro de cualquier animal. Por ejemplo, hace poco han estudiado el cerebro de un elefante y han visto que tiene muchísimas más neuronas que las que tenemos nosotros. Luego, tampoco es una cuestión de tener muchas neuronas, que son importantes, lo que ocurre es que el elefante, donde tenía muchísimas neuronas, era en esta parte de atrás, en el cerebelo, en el pequeño cerebro, que tiene mucho que ver con la estabilidad, pero también con ciertas funciones cognitivas. Sin embargo, tenía menos neuronas que el ser humano en lo que es la corteza cerebral. Por eso, esta corteza prefrontal es muy importante, y la conectividad, que sea más abundante, compleja. Y el tercer elemento que no he puesto ahí, que es dinámica, cambiante. La conectividad del cerebro, las conexiones que hay entre diferentes partes, las redes neuronales que se forman, varían segundo a segundo. Cada segundo se destruyen muchas conexiones y se crean nuevas conexiones. Por ejemplo, el cerebro de todos nosotros, cuando salgamos de este acto, será diferente al que traíamos al entrar. Yo espero que sea mejor que el que traíamos al entrar, pero será diferente. Y esto es lógico. La conectividad es lógica si uno ve la forma de las neuronas, ¿no? La forma que al final es lo que marca la función, al menos en biología. Es evidente que las neuronas están hechas para conectar, están hechas para comunicarse entre diferentes partes. Tenemos 86.000 millones de neuronas. Yo no conozco al que las ha contado, pero eso es lo que dicen todos los libros de texto. Hasta hace poco decían 100.000 millones. Y ahora, de repente, todos los libros de texto dicen 86.000, a raíz de un estudio que se hizo en el que, bueno, hombre, uno no contó todas, pero sí con técnicas de estereología y demás, se llegó a la conclusión de que más de 86.000 no. Y que cada una establece más o menos alrededor de unas 10.000 conexiones. Estamos hablando de una estructura súper compleja. Hay un físico que dice que el cerebro es la catedral de la complejidad, porque realmente todas estas conexiones, y además cambiantes,
hace que sea muy, muy, muy difícil de emular el cerebro. ¿Cómo se organiza? Esto no se organiza de cualquier manera. La organización, es decir, ahí no tenemos un conjunto no sé, de cables, una maraña de cables que no tiene ningún sentido. No, no, hay una cierta organización. Hay una cierta organización que no es para nada caótica, tampoco es para nada regular, pero sí es un tipo de organización que se llama redes de pequeño mundo. Forma lo que se llaman redes de pequeño mundo. ¿Por qué? Porque las redes de pequeño mundo probablemente son las que mejor garantizan la seguridad, la eficiencia, la solidaridad y la plasticidad. Estas cuatro propiedades muy positivas de nuestro cerebro. Las redes de pequeño mundo no son ni más ni menos que la mayoría de redes neuronales, la mayoría de neuronas establece contactos con neuronas muy cercanas. Y por eso hay una cierta especialización. Pero de vez en cuando hay neuronas que establecen contactos con partes muy alejadas del cerebro. Esas neuronas son un tipo de neuronas que tienen una forma fusiforme, son alargadas, muy, muy largas, y que abundan en la corteza prefrontal. Ocupan prácticamente el 10% de la corteza prefrontal cuando en un animal apenas existen. Y esta es otra de las grandes diferencias. Estas neuronas multimodales y estas neuronas fusiformes que permiten establecer estas redes de pequeño mundo. Las redes de pequeño mundo son las más difíciles de destruir. No obstante, son vulnerables. Y son vulnerables porque no todos los nodos, o sea, en el cerebro hay nodos que pesan más que otros. Hay diferentes nodos, hay diferentes hubs. Y si se destroza, si se destruye uno de esos hubs, las consecuencias son muy, muy, muy importantes para el cerebro. Pero si no se afecta a ese hub, pues realmente hay pocas consecuencias para el cerebro. Y de hecho, estamos acostumbrados a ver el cerebro de una persona de 65 años que viene a la consulta por un dolor de cabeza y cuando ves su cerebro, te encuentras que hay infartitos cerebrales. Son infartitos que no han dado ningún síntoma, que han pasado totalmente desapercibidos. Y esto es porque las áreas de alrededor, gracias a esta organización, pues esto no se traduce en sintomatología. Y sin embargo, luego hay lesiones minúsculas en áreas estratégicas del cerebro y que hacen una avería tremenda, bien a la movilidad o bien a la cognición. Por lo tanto, son redes seguras, eficientes, pero a la vez vulnerables también. Bien, por lo tanto, podríamos concluir esta primera parte diciendo que el cerebro se encarga de toda esta función siendo un sistema dinámico y cambiante de redes neuronales con cierto grado de especialización. Todos saben que, por ejemplo, en el cerebro cuando hay una lesión en una parte concreta puede dar un síntoma concreto. Por ejemplo, se altera el lenguaje cuando se afectan las áreas del hemisferio izquierdo, o se altera la sensibilidad cuando se afecta una parte concreta, o se altera la visión cuando se afectan las partes del lóbulo occipital, etc. Hay una cierta organización, hay una cierta jerarquización. Hay una especialización, pero todas estas redes están interconectadas en un diálogo permanente y sincronizado. Y esa sincronía es lo que el cerebro, la sincronía va en diferentes bandas de sincronización y esto hace que se funcione de manera diferente cuando uno está muy concentrado, cuando uno está dormido o cuando la mente está vagando, ¿no? Haciendo una analogía, podríamos decir que en el caso de la empresa, en este caso el estímulo externo vendría marcado por el mercado. El mercado es el que manda un poco que la empresa empiece a funcionar y se preocupe de generar ideas innovadoras que transformen productos con un objetivo muy claro, garantizar su supervivencia y la transmisión de la empresa a las siguientes generaciones. Claro, pero la empresa que está hecha por personas y por el entorno en el que está la empresa, por la coyuntura, también genera una cosa que es la cultura empresarial. Esa serie de valores que el señor Salmin antes explicaba perfectamente bien, ¿no? Esos valores típicos de la empresa, ¿no? Pero también podríamos decir que es un sistema dinámico y cambiante de grupos de personas, en este caso, en el que hay un cierto grado de especialización, pero que están interconectadas en un diálogo permanente y continuo y sincronizado, además, porque si no tendríamos problemas. Es decir, si no hay esa transferencia, si la información no fluye, si la comunicación no fluye de una manera transversal o a veces más jerarquizada en una empresa, no vamos bien. El segundo punto es el cerebro y el éxito empresarial. El éxito empresarial, el objetivo fundamental es transformar el conocimiento en PIB, básicamente, dicho de una manera muy simple. Y las palabras clave podrían ser producto y mercado, que muchas veces van unidas, además del equipo y las ideas. La organización ha de ser flexible,
ha de ser cambiante, dinámica, ágil. Y la vida empresarial, yo he cogido 4 elementos importantes de la vida empresarial. Uno, la generación de productos con un valor diferencial, que podríamos decir que esto tiene que ver con la creatividad. Otra, la capacidad de venta de la empresa, que puede tener que ver con 2 virtudes, una que es la confianza y otra que es la generación de bienestar en el cliente. Y luego está el liderazgo y la toma de decisiones adecuadas y, por último, el aprendizaje y la memoria para ese proceso de aprendizaje continuo, ¿no? En la creatividad y en la innovación, bueno, sabemos desde hace mucho tiempo que en el cerebro hay un cierto grado de lateralización, que el cerebro izquierdo se encarga más de funciones más analíticas, matemáticas, un poco del lenguaje, de la habilidad científica, etcétera. Y el hemisferio derecho es un poco más viva la vida, ¿no? Se encarga más de las funciones artísticas, de la imaginación, del sentido musical, de la perspicacia, etcétera, etcétera. ¿Y por qué sabemos esto? Pues lo sabemos, primero, pues porque lamentablemente vemos pacientes que tienen una lesión en una parte concreta y que tienen una sintomatología concreta, y a partir de ahí vas uniendo. Segundo, lo sabemos también porque puede ocurrir una cosa que aprendimos mucho en los años 60, que es el síndrome del cerebro escindido. En los años 60, para tratar formas graves de epilepsia, saben que la epilepsia muchas veces es una actividad excesiva de un grupo de neuronas que a lo mejor empieza en una parte del cerebro y a partir de ahí se puede trasladar a todo el cerebro, y algo que empieza siendo un pequeño ataque que simplemente produce movimientos en la mano acaba produciendo una gran convulsión con pérdida de conciencia que puede llegar a ser grave. Entonces, para evitar eso, en aquella época, en los años 60, hoy diríamos, nos llevamos las manos a la cabeza, lo que hacían los cirujanos se hacía, pues vamos a cortar lo que conecta un hemisferio con el otro, que es el cuerpo calloso. Entonces lo que hacían era conectar. El resultado sobre la epilepsia, magnífico. O sea, dejaban de producirse ataques generalizados. Y en apariencia no había ningún problema. En apariencia, las personas con un cerebro escindido funcionan con absoluta normalidad, pero con pequeñas particularidades. Por ejemplo, como los 2 cerebros se han escindido, todo aquello que tenga que ver con funciones lingüísticas solamente le llega la información al cerebro izquierdo, y el cerebro izquierdo no puede pasarla al cerebro derecho. Entonces, pueden ocurrir cosas tan curiosas como que a un chaval le preguntaron, ¿tú qué quieres ser de mayor? Todo esto procesado por el lado izquierdo, el analítico, el serio, en fin. Y dijo, yo quiero ser abogado. Muy bien. Entonces luego lo que hicieron fue preguntarle lo mismo, pero no verbalmente, sino hacer que la información le llegara solo al hemisferio derecho. Le pasaban la información por el ojo izquierdo, o sea, una nota en la que le ponían ¿qué quieres ser de mayor? Solo en el ojo izquierdo. Esa, al ser el ojo izquierdo y estar todo cruzado, pasaba al hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo no se enteraba. Entonces ahí él, como moviendo fichas de Scrabble, ponía quiero ser piloto de Fórmula 1. Es decir, una parte de su cerebro quería ser abogado y una parte de su cerebro quería ser piloto de Fórmula 1. Es decir, es como si hubiese 2 yoes dentro de un único cerebro. Y esto es algo que ocurre, y por eso cuando alguien, alguna persona muy seria te dice, es que mi vocación frustrada es haber sido, no sé, guitarrista de un grupo de hard rock. Y dices, pues sí, pues te entiendo, tendrás los 2 cerebros ahí un poco así, es normal que tengas estas cosas. La doble personalidad tiene su sentido. Respecto a la creatividad, lo que sí sabemos es que el izquierdo está dominando un poco al derecho. Y esto lo sabemos por 2 cosas. Una, porque con una tecnología que se llama la estimulación magnética transcraneal, es como un imán enorme que uno coloca en el cerebro dando pequeños pulsos, puedes inactivar un área. Entonces, si tú inactivas partes del hemisferio izquierdo, con el imán, hay personas en las que afloran determinadas condiciones artísticas y de repente pintan, escriben poemas, personas que no tenían esas habilidades. Y también lo sabemos, tristemente, por personas que tienen una enfermedad que se llama demencia frontotemporal. En la demencia frontotemporal se produce una degeneración de la parte anterior del cerebro. Cuando la demencia frontotemporal afecta sobre todo al hemisferio izquierdo, son personas que de repente liberan capacidades artísticas insospechadas. Y hay ejemplos clarísimos de cómo ha evolucionado la capacidad pictórica de una persona cuando fue diagnosticada demencia frontotemporal y 10 años después. Y de verdad que ves auténticas maravillas de cómo pueden pintar. Respecto a la creatividad,
Uno de los aspectos debatidos es si todo es inspiración o hay mucho de trabajo detrás de la creatividad. Y bueno, estos son diferentes hipótesis. Yo diría que hay las dos, inspiración y trabajo. El grit, esa palabra inglesa, que decir un poco la persistencia, ¿no? El ser un poco, perseguir un poco un sueño, un objetivo, eso también es importantísimo para que al final uno pueda ser creativo. Y una cosa importante de la creatividad es el trabajo de la red neuronal por defecto. Eso que muchas veces uno está en el sofá y muchas veces la mujer te pregunta ¿en qué estás pensando? Y dices, en nada. Y dices, vaya, está un hombre no pensando en nada, pues normal, ¿no? Ese no pensar en nada, ese aburrirse a veces, lo que hace es poner a trabajar a esta red, que es la red neuronal por defecto, que es una red que está ahí trabajando, tú estás tan tranquilo y ahí es donde se ocurren a veces cosas. Esta red neuronal por defecto puede tener mucho que ver con la creatividad, con el ordenar ideas, con una serie de cosas que de otra manera, cuando estás muy focalizado en una cosa, esa red neuronal se apaga, se desactiva y pones tu foco en lo que estás haciendo y ahí pierdes la creatividad. Segundo punto es vender. Y vender depende de dos cosas. Uno, generación de confianza, que tiene mucho que ver con un sistema de neuronas que ahora les explicaré y con un neurotransmisor. Y dos, la generación de bienestar, que tiene que ver con otro sistema de neuronas y con otro neurotransmisor. El primero es las neuronas espejo. Las neuronas espejo son un sistema neuronal que tenemos distribuido en diferentes partes del cerebro y que son la base de lo que se llama la teoría de la mente, el ponerse en el lugar del otro, el saber, el ser capaz de adivinar las intenciones de una persona cuando se está acercando, el saber comportarse en sociedad, etcétera, etcétera. Todo eso depende de este sistema de neuronas espejo. ¿Cómo se sabe que existe? Pues Giacomo Ricciolati estaba en Parma, en su laboratorio, haciendo unos experimentos y tenía a monos en los que había insertado un electrodo dentro de su cerebro, dentro del área motora del cerebro, el área que se encargaba del movimiento de la mano. Él quería saber cómo el mono controlaba el movimiento de la mano con diferentes pesos, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que el mono movía la mano, se oía el ruido de la actividad de las neuronas. Y lo que vio es que cuando él de repente va a coger una manzana, oye, la actividad del mono, dice, joder, si el mono no ha movido la mano, la había movido él. Y ahí es donde empezaron a pensar que cuando alguien ve algo que está haciendo otra persona, se activa este sistema de neuronas espejo. Es lo que tiene que ver con las conductas de imitación. Y por eso es muy importante para muchas cosas. Esto está detrás de que el bostezo o la risa sean contagiosos y cosas de este tipo. Es la empatía, la teoría de la mente. Y esto está muy alterado en niños con autismo o en personas con psicopatía, por ejemplo, que no tienen absolutamente, estos sistemas lo tienen totalmente machacado. El segundo sistema importante para la venta es el sistema de la recompensa. Este sistema es el de el sexo, las drogas y el rock and roll. Es el que nos da placer, está localizado en la parte del núcleo accumbens, que es una estructura profunda del cerebro que tiene mucho que ver con el manejo de las emociones, y su neurotransmisor más importante es la dopamina. Es decir, cuando algo nos produce placer, cuando algo nos da una sensación de bienestar, el cerebro y esa parte sobre todo se inunda de dopamina y bueno, pues esta es la causa y la consecuencia del placer. Y eso además es muy importante como motor del aprendizaje. Por eso cuando dicen a veces que el fracaso es el motor de aprendizaje, no estoy tan seguro. Yo creo que el fracaso está un poco sobrevalorado. Lo que realmente es motivo del aprendizaje es esto, la satisfacción de que las cosas te salgan bien. Eso estimula más al cerebro y hace que se aprenda y se tienda hacia adelante. De hecho, cuando hay una lesión en esta parte del cerebro, aparte de no sentir bienestar, de no sentir placer, que hay gente que tiene este problema, la capacidad de aprendizaje también se resiente y se resiente mucho, 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 el aprendizaje de nuevas cosas. Y las dos cosas se fusionan en un valor que es la generosidad. Fíjense, este es un trabajo, bueno, esto es publicado este es un trabajo en el que lo que se hizo fue administrar un spray de oxitocina, que es la sustancia que modula todo el sistema de neuronas espejo y la empatía. Se administraba esto existe, esto es un medicamento que existe, que se utiliza para la enuresis nocturna en niños. Entonces, es un flash de oxitocina y luego
esto era al entrar en una iglesia. Y luego se veía lo que se dejaba en el cepillo. Los que se habían metido la oxitocina dejaban muchísimo más que los que no se habían metido la oxitocina. Yo al cura de la policlínica siempre le digo lo mismo, o sea, tenéis que poner oxitocina y no incienso, porque desde luego va a ir muchísimo mejor en todo esto, ¿no? Y además esto, la generosidad, lo que acaba produciendo es placer. Cuando alguien da algo, se produce una descarga de dopamina en su núcleo accumbens también. La toma de decisiones. Dice Steve Pinker que el ser humano toma decisiones como un marinero borracho. Y en parte tiene razón. Y porque si realmente somos lo que decidimos, y hasta cierto punto es verdad, y además esto marca el tipo de liderazgo. Se habla de que hay dos tipos de liderazgo, el líder frío, analítico, buen gestor, y el líder empático, carismático, emocional, etc. Hombre, en realidad todo el mundo dice que el buen líder es el que mezcla las dos, el que sabe ser analítico cuando hay que serlo y el que sabe ser emocional cuando hay que serlo, ¿no? Que es complicado. La verdad es que tomamos miles de decisiones diarias, miles, y la mayoría son automáticas. Ni nos enteramos de la decisión que hemos tomado, afortunadamente, porque si no el cerebro estaría totalmente interferido, ¿no? Y seríamos incapaces de avanzar. La mayoría de las decisiones no son conscientes, no son conscientes. Y cuando son conscientes, hay un componente emocional importantísimo. Y además, una cosa importante, cuando tenemos que tomar una decisión relativamente fácil o con pocos elementos, por ejemplo, ¿me pongo corbata o no me pongo corbata? Ahí gastamos mucha energía cognitiva. Sin embargo, cuando nos complican la decisión, por ejemplo, ¿qué coche quieres? ¿Qué quieres? ¿Diésel o gasolina? ¿Tracción delantera o tracción trasera? ¿Elevalunas o no sé? Cuando te van complicando, elige con las tripas que vas a estar más satisfecho. Como empieces a pensarlo y demás, la vas a liar. Entonces, esto es una cosa bien demostrada, además. Porque si toda esa información llegara al cerebro cognitivo, tomaremos decisiones muy irracionales. Muy irracionales. Que las emociones tienen que ver en la toma de decisiones, o sea, que la toma de decisión no es un proceso racional puramente, que es lo que a todos se nos antoja. Es decir, cuando yo estoy tomando una decisión estoy reflexionando y apelando a la razón. Pues el primer caso fue el de Phineas Gage, de finales del siglo XIX. Este hombre trabajaba en el ferrocarril americano, era barrenero, y bueno, pues salió uno de los palos del barreno, bueno, la barra metálica salió y le atravesó, entró por aquí y le salió por aquí. Phineas Gage, aquello le sacaron, el hombre no tuvo ninguna consecuencia, es decir, su inteligencia era normal, su capacidad de hablar era normal, se movía con normalidad, pero cambió su carácter. Radicalmente cambió su carácter y de ser una persona seria, organizada, trabajadora, pasó a ser un pendenciero, bueno, un broncas, en fin, fue una cosa tremenda el cambio de carácter de Phineas Gage. Este matrimonio, que es el matrimonio Damasio, que están en Iowa, bueno, ahora están ya en California, estudiaron, porque el cráneo se conservó en un museo en Iowa, y ellos estudiaron y reprodujeron por dónde había podido pasar, qué parte del cerebro podía estar dañada, y vieron que era una parte del cerebro que es esta de aquí, la parte baja de la corteza frontal, que es donde al final llegan todos los estímulos emocionales, llegan a esta parte del lóbulo frontal, es la que estaba alterada. Y vieron que tenían ellos una casuística de personas con trastornos de conducta psicopático que también tenían lesiones en esta parte. La prensa enseguida salió diciendo que el daño cerebral puede producir psicópatas, hasta cierto punto no le falta razón. Pero lo que sabemos desde entonces es que la lesión en muchas partes discretas del cerebro produce graves problemas en la toma de decisiones. Por ejemplo, Elliot es otro caso famoso. Si Phineas Gage tenía la lesión en esta parte baja del cerebro, Elliot la tenía un poquito más arriba, en la parte medial. Y el problema de Elliot era que era incapaz de tomar una decisión. Incapaz. Cuando iba a comer a un restaurante no sabía qué pedir. Si pido esto, pido lo otro, y no comía. O sea, era una cosa tremenda, ¿eh? Son problemas tremendos. O si hay una lesión en la amígdala, el problema es que se pierde uno de los mecanismos más importantes a la hora de tomar decisiones, que es el miedo y la aversión al riesgo y la valoración del riesgo en la toma de determinadas decisiones. Es importantísima la memoria también. Este es el caso de Henry Molaison, probablemente uno de los enfermos más famosos que ha habido. Le han estudiado, murió hace relativamente poco,
y desde los 15 años hasta los 80 y tantos que vivió, le fue estudiando una neuropsicóloga, Brenda Miller, y luego, quien le sucedió, porque fueron muchos años. En Henry Molaison también, él tuvo una epilepsia a consecuencia de un traumatismo craneal, y lo que le hicieron para evitar la epilepsia, porque la epilepsia eran crisis de una parte concreta del cerebro, que es el lóbulo temporal, lo que hicieron fue destruirle esas dos partes del lóbulo temporal. Las crisis desaparecieron, pero desapareció la memoria. Y Henry Molaison era un hombre que era incapaz de recordar nada nuevo. Aprendía. Si tú le enseñabas algo un día, aprendía. Pero ibas al día siguiente, le enseñabas, le ponías el mismo ejercicio y para él era lo mismo. Bueno, primero no te reconocía a ti. A Brenda Miller, que estuvo yendo todos los días a verle, no, hombre, ¿quién es usted? Pues yo soy la doctora, estuve ayer con usted, vale. Pues, y empezaba, o sea, siempre era el mismo día. Y la memoria, obviamente, es clave en todos los procesos de aprendizaje. Y a pesar de todo eso, en el libro de Daniel Kahneman, pues de Piensa rápido, piensa despacio, pues hay un montón de sesgos que tenemos en la toma de decisiones, un montón de sesgos que no vamos a entrar porque podríamos estar hablando solo de este proceso tiempo. Un elemento clave en todo esto es el aprendizaje. Alguien que no aprende, al final no va a evolucionar. El aprendizaje es este proceso de cambio permanente que lleva la sabiduría y que se debe a estas dos propiedades del cerebro. Por un lado, la plasticidad, lo que decíamos, esa capacidad de cambio del cerebro, de adaptarse a las nuevas situaciones y de cambiar, de generar nuevas neuronas y de generar nuevas cosas. Y las nuevas neuronas y nuevos contactos entre neuronas. Y dos, la neurogénesis, la capacidad de producir nuevas neuronas, que existe. Este es el único error de Cajal. Si uno lee un libro de Cajal de 1906 y lo lee ahora, dice, tienes razón en todo, menos en esto. Cajal decía que si una neurona moría no había posibilidad de que se repusiera, pero sí que la hay. Hay capacidad de neurogénesis. Y además, las nuevas neuronas que se crean van a una parte del cerebro, que es el hipocampo, el núcleo, el giro dentado, que tiene mucho que ver con la memoria y con el aprendizaje. Llegamos a la última parte, que será breve. El futuro. El futuro, bueno, para Jared Diamond, es un sociólogo, pues hay algunos de los grandes retos son el cambio climático, la lucha por los recursos naturales, la desigualdad. Para Auguste Comte, decía que la demografía es el destino, y la demografía lo que nos dice es que, claro, las previsiones que habíamos hecho era con que en África el índice de natalidad empezara a acercarse cada vez más al índice medio de natalidad, que es el de 2,1. El número mágico está en 2,1, que es el necesario hijos por mujer, para garantizar la siguiente generación, por decirlo de una manera, ¿no? Y se pensaba que en África íbamos a llegar a esos números, pero en África estamos en el 4,7 todavía, 4,7 hijos por mujer, lo cual hace pensar que en el año 2100 pues haya 4.000 millones más de nuevos ciudadanos. O sea que vamos a vivir en un mundo hiperpoblado, hiperconectado, todo el mundo va a estar conectado y viviendo una época de aceleración tecnológica, además de un crecimiento exponencial. Con tres grandes oleadas: la importancia de la biotecnología, la robótica y la inteligencia artificial y la nanotecnología, más estas que están ya en marcha, las energías limpias, las impresoras 3D o la nueva medicina. Pero estas tres pueden ser claves. Y aquí es donde hay que decir, y coincido con lo que decía el señor Samelin antes, es que la convergencia del conocimiento va a ser clave para que avance la ciencia, pero es para que avance todo, todo. Y como decía Sid Brenner, nadie me ha enseñado tanto como los que no saben nada de lo mío. Y es de tener que colaborar, aprender de otros, esto es importante. En biomedicina, la confluencia en nanotecnologías, las ciencias cognitivas y las ciencias de la información, la informática, los big data, está siendo absolutamente clave para el avance. Y ahora mismo hay dos grandes proyectos en mi área, que son, por un lado, la iniciativa BRAIN y por otro, el proyecto Cerebro Humano. Son los dos proyectos más importantes, más dotados, tanto en Europa como en Estados Unidos, y que tienen dos objetivos muy claros: dotar de tecnologías, que haya avances en las tecnologías para la iniciativa BRAIN poder estudiar todas las conexiones de un cerebro humano. Esos trillones de conexiones, todas, quieren estudiar todas. Ya han empezado, ya se han hecho algunas cosas, etc. Yo les pondré un ejemplo. Sid Brenner, el que salía hace un minuto en la diapositiva anterior, es un biólogo, tuvo el Nobel. Él dedicó 15 años de su vida, 15 años, con un microscopio electrónico, a desentrañar todas las conexiones
del Cerobinitis elegans, que es un gusanito de 1 milímetro que tiene 302 neuronas. 15 años de su vida con un microscopio electrónico. Claro, la tarea que se plantea en la iniciativa BRAIN es absolutamente titánica. Es brutal, pero ahí van a surgir nuevas tecnologías que van a ser claves. Es que además, muchas veces cuando surge una nueva tecnología, algo que parecía una barrera insalvable, de repente la salvas con total naturalidad y con mucha facilidad. Entonces esto permite que se avance de una manera bestial. Y la segunda es el proyecto Cerebro Humano europeo, cuyo objetivo fundamental es emular el funcionamiento de un cerebro in silico, en un ordenador, para entendernos. Bueno, pues el objetivo de las dos es conocer en más profundidad las bases del comportamiento humano, cómo funciona el cerebro y de esta manera intentar solucionar enfermedades pues como el Parkinson, el Alzheimer, etc. Pero hay una visión más disruptiva que esto, que es la visión que nos da la singularidad. El proyecto Ray Kurzweil y otros muchos, que es lo que vienen a decir más o menos es que hasta el siglo XX nuestras grandes preocupaciones fueron las enfermedades, el hambre, la violencia, pero que esto ya se está resolviendo. Parece mentira decir esto en el contexto en el que estamos, con una guerra en Siria, con atentados por ahí, con hambrunas en África, etc. Pero lo cierto es que si alguien ve el mundo en su globalidad, sí que es verdad que todo esto está disminuyendo, está mejorando este perfil. Esto es una certeza. Y que entonces, en el siglo XXI, el ser humano empezará a preocuparse de conseguir 3 grandes objetivos. 1, la inmortalidad; 2, la felicidad; y 3, la divinidad. Y todo ello a través de la tecnología, a través sobre todo de la mezcla de biotecnología y tecnologías de la computación, Big Data. Claro, dicen, bueno, esto tendrá un pequeño efecto secundario, que es la desaparición del hombre por pérdida de valor y sentido vital. Es que, ¿qué pintamos? Porque el objetivo es generar programas de inteligencia artificial o algoritmos de inteligencia artificial que superen la inteligencia del ser humano. Entonces, ¿qué pintamos nosotros? Y ellos dicen que habrá 2 nuevas religiones que van a sustituir al capitalismo democrático, que es la vigente hasta ahora, ¿no? Es decir, dice, hasta ahora somos votantes y clientes, ¿no? Capitalismo democrático, votantes y clientes. Pero a partir de ahora vienen 2 religiones nuevas, el tecnohumanismo y el dataísmo. Esto lo dice en el bestseller Homo Deus Harari, ¿no? El tecnohumanismo se basa en lo siguiente: la inteligencia del ser humano con el cerebro que tenemos es difícil que vaya a más. Ya no vamos a poder ser más inteligentes. Por lo tanto, esos avances tecnológicos lo que van a ir a hacer es no a curar enfermedades, no, a mejorar al ser humano, mejorarlo. ¿Por qué no vamos a ir a más? Bueno, pues hay muchas explicaciones, pero cualquiera de ellas lo que nos hace es que el cerebro sea menos eficiente, que sea más lento procesando, que consuma mucha energía, etc. Entonces, lo que ellos dicen es, pues no, la única manera es con esto, pues con tecnología, insertando cosas dentro que nos permitan pues, ser más eficientes, aprender más rápido o convivir con robots humanizados. Este es un poco el primer paso, que es el paso suave. El más fuerte es el otro, el del dataísmo, el amor que ahora todos tenemos por los datos, la generación de millones de datos. Y esto, su origen es en la mitad del siglo XX, John von Neumann, que decía si el cerebro es un computador, y Alan Turing si decía si puede pensar una máquina. Bueno, pues estas 2 preguntas nos llevaron primero a diseñar redes muy parecidas, redes neuronales muy parecidas a cómo funciona una red neuronal normal, todo esto in silico, y en base a estas redes neuronales sí que todos los algoritmos de inteligencia artificial, si se les suministran los datos suficientes, pueden producir lo que se llama el deep learning, pueden ser capaces de aprender por sí solas, de modificarse por sí solas y seguir evolucionando en ese sentido. Esta es la propuesta, esto es lo que hay, esto es lo que teóricamente se viene. Han puesto hasta fechas de que van a ir sucediendo estas cosas. Es el futuro que nos espera. Yo creo que, bueno, cada uno tendrá su opinión personal. La mía igual es un poco ingenua, pero yo lo que creo es que esta enorme complejidad que he intentado transmitirles que tiene el cerebro humano, que desde luego es muchísimo más que la que puede tener el genoma humano, y hace ya 15 años se anunció, ya está el genoma, ya tenemos el genoma descifrado, a partir de aquí ya vamos a resolver, ya viene la medicina personalizada, viene tal, han pasado 20 años y todavía, ahora es cuando estamos preguntándonos
Lo que debíamos haber preguntarnos hace tiempo. Sí, sí, de acuerdo. A mí usted, cuando me dice que está descifrado el genoma, lo que me está dando es todas las letras. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? Pues todavía no se sabe. Ahora estamos empezando a entender la fisiología del genoma. Pues el cerebro es bastante más complejo. Y entonces me da la sensación a mí que intentar manipular el cerebro de una manera discreta, sin efectos adversos y que realmente sirva para mejorar al ser humano, me parece que es muy extremadamente complejo y no creo que esté al alcance de todos. Bueno, y me gustaría terminar parafraseando a Ramón y Cajal, que decía que cada uno es escultor de su propio cerebro a través de la experiencia, y en el caso de la empresa, pues diría que cada uno es escultor de su propia empresa a través de la innovación. O sea que muchísimas gracias a todos por su atención.